Buenas noches, mis hermanos, bendiciones a todos, a cada uno de los que estamos aquí presentes, están viendo este video. Es un gusto acompañarlos en esta ocasión. Quiero que empecemos colocando este servicio en manos de nuestro Dios, manos de nuestro Señor, que el Espíritu Santo sea haciendo como Él quiere. Amén. Así que te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre Santo, Señor, bendito eres, te adoramos, te damos las gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias porque podemos respirar, porque tenemos salud, Señor. Gracias porque tú eres nuestro sustento y nuestra fortaleza. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que seas tú guiando esta palabra, que seas tú, Señor, colocando en cada una de las personas que vean este video, Señor, este mensaje, las ganas, el deseo de buscarte a ti, Señor, y que esta palabra quede atesorada en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te damos las gracias y quédate con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el tema del cual vamos a tratar el día de hoy, de pronto es un tema que ya han escuchado en alguna ocasión, ya hemos hablado. De pronto, si nunca lo has escuchado, esta va a ser la primera vez. Entonces, te invito a que abras tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. El título que tiene pues esta porción de la palabra es Llamamiento a una vida santa. Versículo 13 comienza diciendo: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. Como vemos en esta porción de la palabra, el Señor nos dice a través de la Biblia y nos habla acerca de la santidad. Esto es un asunto muy importante para cada uno de nosotros, por eso el título que le he colocado al mensaje es Un asunto de vida o muerte. Empecemos por aquí. Santidad. ¿Qué piensas cuando escuchas esta palabra? Esta respuesta tiene dos formas. Primero, piensas que en algo que brilla, algo blanco, algo limpio, algo puro. De pronto piensas eso. Y al pensar lo contrario, piensas en algo oscuro, algo manchado, algo imperfecto, entre otras cualidades relacionadas, entre otros sinónimos. Y de pronto asociamos esta palabra con un tema que no se habla, sino más que sea un tema religioso. Entonces, hoy les voy a explicar, o vamos a hablar un poco, qué significa santidad y cuál es la importancia de esta palabra para ti y para mí. La palabra santidad aparece en el Antiguo Testamento como algo que es apartado de lo que es malo y lo que es defectuoso, es decir, todo lo que esté apartado pues de lo malo y lo defectuoso y que sea apartado para Dios. Cualquier otra cosa o persona o objeto que sea apartado para Dios también era llamado santo en el Antiguo Testamento. Entonces vemos que el atributo pues más mencionado en la Biblia no es que Dios es amor, no es que Dios se enoja, no. El atributo que más menciona la Biblia es que Dios es santo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la primera es que Dios es separado de todo lo que es malo, de todo lo que es impuro, todo lo que es defectuoso. Es decir, en Él no hay ningún tipo de deficiencia, no hay ningún tipo de mal, ¿ya? Entonces, la segunda es que Él es separado en el sentido de que Él es único. Nuestro Dios es único y nada ni nadie se le compara a lo que es Él. Entonces, no hay ningún otro sustentador, no hay ninguna otra cosa que no tenga comienzo ni final. No hay un Dios más perfecto ni nada más perfecto que nuestro Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro Dios no tiene comparación, no hay nadie como nuestro Dios. Entonces, ese Dios es nuestro Dios y Él es santo, como dice 1 Samuel 2:2, dice: No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Seguramente hemos escuchado la palabra santo o la hemos cantado un par de veces en la iglesia y la mayoría de las personas asocian esto como ser una persona moralmente buena y pues en cierto sentido está bien. Sin embargo, la Biblia nos dice o nos habla acerca de la santidad
en un aspecto muchísimo más amplio, muchísimo más grande que solamente ser una persona moralmente buena. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa de todo nuestro universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo como el de nosotros, lleno de vida y lleno de belleza. Él es el único que tiene todas estas habilidades y es el único poderoso para hacer todo esto. Entonces ese es el significado de santo, ¿ya? Y una forma útil de que nosotros pues asociemos o entendamos un poco más esto es utilizando el sol como una metáfora, comparación con esto. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar es único y es la fuente de toda pues la vida que hay en nuestro planeta. Pudiéramos decir que el Dios en cierta forma es santo y pudiéramos llevar aún más pues esta metáfora, esta analogía, diciendo que todo el área alrededor del sol es santo. ¿Por qué? Porque si nos acercamos al sol cada vez más, pues cada vez que nos acercamos se vuelve más intenso, ¿cierto? Yo pienso que, no hay nada que se acerque al sol sin que sea destruido. Entonces todo ese mismo poder y toda esa bondad que creó todo lo que está en el universo, pues también puede ser peligroso. Me refiero a eso, que si nos acercamos al sol, pues nos va a aniquilar. Entonces de la misma forma existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios, porque si tú eres impuro y estás en la presencia de Dios es peligroso para ti, pero no porque la presencia de Dios sea mala, sino porque es demasiado buena. Entonces la primera vez que vemos esta paradoja la encontramos en Éxodo 3, cuando vemos la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que quite el calzado de sus pies porque el lugar que está pisando es santo. Entonces también le dice que no se acercará más. Entonces vemos que Dios sabe que su presencia podría consumir a Moisés. De hecho, la intensidad de la santidad de Dios también la podemos explorar en las historias del templo de Israel, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios, y en el centro del templo había un lugar que pues se llamaba el lugar santísimo, que es el lugar o el punto de acceso donde llegaba a la presencia de Dios la persona. En este caso el sumo sacerdote era el único que podía llegar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Entonces, ya que fuera o las personas, un israelita viviendo cerca del templo o un sacerdote trabajando ahí en el templo, estaban cerca de la presencia de Dios, lo cual era peligroso. Pero entonces esto era un problema. Sin embargo, la Biblia nos plantea la solución. La solución era que ellos se tenían que purificar. Pero no es como solamente ser moralmente bueno, sino que la Biblia también menciona ciertas cosas que para purificarse, que era el ser ritualmente puro. Entonces vemos que este ser ritualmente puro era un estado donde la persona se separaba de cualquier cosa relacionada con la muerte, piel enferma, incluso algunos fluidos corporales. Entonces ser ritualmente impuro en esa época no necesariamente era pecaminoso. Lo pecaminoso era entrar a la presencia de Dios en un estado impuro. Entonces, esa es la razón por la cual Dios le dio al pueblo de Israel en Levítico pues unas instrucciones específicas sobre cómo ellos iban a entrar en el templo. Pero esto no acaba ahí, también hay otro acontecimiento. En este caso lo encontramos en Isaías capítulo 6, en el cual el profeta Isaías tiene una visión donde él está en la presencia de Dios. Entonces él sabe que él conoce las reglas y él sabe que él no debería estar ahí. Entonces sabe que en cualquier momento puede ser destruido por la presencia de Dios. Sin embargo, aparece una criatura llamada Serafín que se le acerca volando con un carbón encendido. Este carbón sella los labios de Isaías y dice: es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, en este momento cambian un poco las cosas y vemos que ya hay otra idea diferente. Ahora tenemos una nueva idea, que es que tenemos un carbón encendido, un objeto pues santo, un objeto puro, y de alguna u otra forma transmite su pureza a Isaías. Entonces la santidad de Dios y la presencia de Dios no destruye a Isaías, sino que lo transforma. Y vemos que estas implicaciones siguen siendo enormes pues, a lo largo del Antiguo Testamento. Y hay otro acontecimiento, en este caso el profeta Ezequiel, capítulo 7, lo podemos encontrar, Ezequiel capítulo 47, y vemos que él tiene otra visión, una visión donde del templo empieza a gotear agua, cual a medida se va pues cogiendo fuerza, va convirtiéndose en un torrente más poderoso hasta que llega a ser un río profundo, el cual atraviesa el desierto y desemboca en el mar muerto. Entonces, lo característico de esto es que este río
por donde iba dejando árboles verdes con fruto. Es decir, todo lo que iba, pues por donde iba pasando, todo le iba dando vida. Entonces tenemos la idea ahora que en lugar de tú purificarte, entrar a la presencia de Dios, al templo de Dios, del mismo templo de Dios sale la santidad de Dios, la presencia de Dios, y va purificando todo lo que lleva, pues va purificando todo lo que se encuentra, ¿ya? Entonces, ¿pero qué significa todas estas historias del Antiguo Testamento, todos estos acontecimientos? Esto no lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que él fue el cumplimiento de todas estas historias, pero de una forma completamente sorprendente. Entonces Jesús iba en la tierra, caminando entre la multitud, tocando gente, personas que se encontraban, personas con enfermedades de la piel, una mujer con sangrado crónico, incluso personas muertas. Y normalmente la idea cuando tú tocas algo impuro es que esa impureza se transmite a ti, pero no sucedía esto, sino que la pureza de Jesús tocaba a esas personas, se transmitía hacia esas personas y eran sanadas, revivió personas muertas. Entonces vemos que esto es algo muy impresionante. Jesús dijo que Él fue la encarnación humana de la misma santidad de Dios. Entonces también dijo que todos sus seguidores, es decir, nosotros, ya somos el templo de Dios desde ese momento. Y así que a través de todos nosotros, la presencia santa de Dios puede difundirse en todo el mundo, llevando esperanza, llevando vida, llevando sanidad a nuestros demás hermanos. Entonces, por esta razón Jesús en Juan 7:38 dice que de los seguidores de Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces vemos que de una u otra forma Jesús es ese carbón encendido de la visión de Isaías, purificando todo lo que es impuro. Entonces, ¿qué tiene que ver esto contigo y qué tiene que ver esto conmigo? Pues que si estamos en Cristo y le pertenecemos a Él, Dios a través de la Biblia nos llama santo. Entonces, ¿cómo es posible que yo, siendo tan imperfecto, tan pecador, tan hipócrita, tan mentiroso, con malos pensamientos, una vez que yo acepto a Cristo, Dios me llama santo? Muchos se harán esa pregunta y es una muy buena pregunta y la respuesta es Jesucristo. Empecemos por aquí. La única persona que vivió una vida completamente santa, sin mancha, sin arruga, fue Jesús. Y todos los demás, desde que nacemos hasta todos los pecados que cometemos a diario, pues ya estamos condenados. Lo dice la Biblia en Romanos 3:23. Vamos a Romanos 3:23. Y vemos que dice esto. Entonces, en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todas personas en este mundo hemos cometido errores en algún momento, hemos pecado, ¿cierto? El único que fue perfecto en esta vida fue Jesús. Entonces, la única forma de que nosotros como pecadores seamos llamados santos delante de Dios es que alguien con el registro de santidad perfecto, como lo tuvo Jesús, se entregue voluntariamente por ti y por mí, tomando nuestro lugar. Amén. Entonces, el único que puede hacerlo es Jesús, ¿cierto? Y lo hizo, lo vemos en Juan 3:16 al 18. Vamos a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continúa diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que te invito a que tomes esta palabra y reflexionemos. Dios entregó a su Hijo por nosotros. Tenemos que creer en Él. Amén. Entonces, Dios a través de Jesucristo, pues en ese sacrificio que hizo en la cruz, al momento que pasó eso, hubo un intercambio entre nosotros y Jesús. ¿Qué pasó? Que todo nuestro pecado, nuestra impureza, toda nuestra suciedad, todos nuestros errores, nuestra culpa, nuestra pena, todo esto lo cargó Jesucristo en Él. Y Él nos dio a nosotros todo su perdón, toda su identidad. Amén. Nos dio también toda su santidad, su perfección. Y delante de Dios, tú y yo somos hechos justos. Somos hechos santos delante de un Dios que es justo, santo y perfecto. Entonces, entrando ya en relación con el título pues, de este mensaje, un asunto de vida o muerte, de pronto alguna vez has escuchado la frase, sin santidad nadie verá a Dios. De pronto lo has escuchado, alguien te lo ha dicho, lo has leído. Y déjame decirte que esto es una realidad.
en Hebreos 12:14, pues precisamente la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios, y es completamente cierto. Sin santidad absolutamente nadie va a ver a Dios, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, ¿qué significa esta frase cuando pues lo escuches? De pronto, muchas personas cuando escuchan esto, cuando alguien se los dice, su mente asocia el poder ver a Dios solamente con comportarse bien. Si me porto bien, podré ver a Dios. Y de alguna u otra forma asociamos esto con que en nuestras propias fuerzas, con nuestro propio esfuerzo, vamos a lograr esto. Y no es así. Es un error pensar de esta forma. Pensar que nuestra santidad depende exclusivamente de nuestro esfuerzo, nuestras acciones y nuestras ganas de poder agradar a Dios. Y déjame decirte que tu santidad no depende exclusivamente de tu esfuerzo, no depende de eso. Depende exclusivamente del Espíritu Santo y del trabajo de Jesús. Entonces, esta forma de pensar puede llevarnos a dos consecuencias que pues son graves. La primera es el orgullo. Si crees que puedes vivir en santidad por tu propia fuerza, vamos a terminar pues siendo una persona orgullosa que se cree mejor que los demás. De pronto te crees mejor que los demás porque no vas a discoteca, porque no escuchas música secular, porque no dices mentiras, porque no gritas, entre otras cosas. Y porque según tú no cometes pecado o no eres tan pecador como la persona que vive a tu lado. Entonces, esta manera de pensar nos estamos engañando a nosotros mismos si creemos que en nuestras propias fuerzas vamos a alcanzar vivir en santidad. Entonces, primero que nada, eso es mentira. Y segundo, se llama orgullo y también es pecado. Entonces, si no llegamos a ser unas personas orgullosas pensando de esta manera, la segunda es que vamos a terminar frustrados, vamos a terminar en frustración si creemos que para vivir en santidad por tus propias fuerzas, si crees que vas a vivir en santidad por tus propias fuerzas y fallas en alguna u otra área, que de por sí te digo que vas a fallar si lo intentas en tus propias fuerzas, ahí va a llegar la frustración. ¿Pero por qué? Porque nuestro propio esfuerzo y nuestras propias acciones no son suficientes para el estándar de santidad de Dios. Porque nuestro Dios es un Dios completamente santo y perfecto. Entonces ese es el estándar que deberíamos alcanzar, la perfección. Y es obvio, la Biblia dice que nuestras propias fuerzas nunca lo vamos a lograr. Es imposible llegar a ese estándar de santidad de Dios. Entonces, tú y yo somos perfectos de ninguna manera. Entonces, te invito a que repitas después de mí. No soy un santo por mis propias fuerzas. Soy un santo solo por el trabajo de Jesús en esa cruz. Él es quien me da su perfección, Él es quien me da su reputación y Él es el que me da su santidad. Entonces, no somos perfectos. No somos santos porque no somos perfectos. Amén. Porque es obvio que no lo somos. Entonces, somos santos porque estamos en Jesucristo. Y hoy estamos separados de lo que es malo, es decir, del pecado. Entonces, estás apartado para Dios y estás en Cristo. Pero, como leímos en 1 de Pedro 1, del capítulo 13 al 16, Dios no solamente nos llama santos, sino que nos llama a que debemos ser santos. Entonces, hoy si sigues a Jesucristo, cada día tenemos un llamado a una lucha agresiva por alcanzar esa santidad. Actualmente, pues en la cultura en que vivimos, 2020, es algo completamente ridículo. Pero, ¿qué significa para nosotros? Significa el no conformarnos con nuestra antigua manera de vivir, porque ahora estamos en Cristo. Como hemos aprendido en este mes, de fortalecer la nueva vida en Cristo, viviendo según la nueva vida en Cristo. Entonces, sabes que aunque todo alrededor tuyo hagan lo malo, actúen de esa forma, tú no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque sabes que el pecado te lleva a muerte. Entonces, Jesús murió por tu pecado. Jesús murió por mi pecado. Por eso tú le das muerte a tu pecado día a día, de tal manera que por su gracia vivas para honrarlo a Él y darle toda la gloria a Él. Entonces, tú te preguntarás, pero si ya yo traté y yo fallo. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la Biblia te dice que a través del Espíritu Santo, Él es quien te da la capacidad y el poder para que puedas dar muerte a tu pecado día a día. Es decir, es Dios quien hace el trabajo en ti. Pero si cada día yo fallo, ¿qué hace un boxeador cuando le revientan la cara y lo tiran al piso? Él se levanta,
Y si vuelve a caer, se levanta nuevamente. Y si cae una vez más, se vuelve a levantar. Si tú caes, te levantas porque eres de Cristo y sigues luchando porque sabes que este es un asunto de vida o muerte. Esta es la decisión diaria de los que le pertenecemos a Jesucristo por buscar una santidad agresiva. Entonces, mucho gusto para los que me están viendo. Soy un pecador, cometo muchos errores y necesito que Jesús tome mi lugar, que me dé su perdón y su perfección para poder vivir en santidad. Y necesito el Espíritu Santo para que me dé la capacidad y el poder de poder odiar mi pecado, negarme a mí mismo día a día y vivir de una manera diferente buscando la santidad. Entonces, si estás viviendo, si estás amando, practicando el pecado, la Biblia te dice que te arrepientas, que dejes de hacer lo que no debes hacer, que confíes completamente en el trabajo de Jesús. Entonces, Hechos 3:19 dice esto: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús es el único que nos puede ayudar a esto. La única forma de ver a Dios es esta. Entonces, Él es quien nos impacta, quien nos cambia. Él es quien nos da el poder de vivir una manera diferente. Y si vives pensando que debido a tus propias fuerzas, lejos de Jesús, vas a lograr vivir en santidad, una vida que le agrada a Dios, pues la Biblia no te dice eso. Te dice que nos arrepintamos y que confiemos plenamente en la obra de Jesucristo en esa cruz. El resto, tu esfuerzo y tus ganas de alcanzar, vivir en santidad, es el resultado del trabajo de Dios y de lo que Jesús hizo por ti. Entonces, cuando entendemos esto, no nos queda otra más que darle toda la gloria y todo el crédito de nuestra santidad exclusivamente a Él. Así que recordemos, mis hermanos, que tenemos un llamado para vivir en santidad. Y les dejo este versículo, Filipenses 1:6, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, mis hermanos, les animo a que sigamos en esa lucha, en esa búsqueda por esa santidad, por alcanzar esa santidad para nuestro Dios. Y recordando siempre que no es nuestras propias fuerzas, es bajo la guianza del Espíritu Santo y recordando y dándole la gloria a nuestro Dios, que entregó a su Hijo Jesús por nosotros, el único que nos purifica, el único que nos limpia, el único que nos cambia. Así que vamos a orar para terminar este mensaje. Padre Santo, Señor, te doy la gloria, toda la honra, bendito Padre Celestial, por lo que tú has hecho en mi vida, Padre Santo. Gracias porque tú me hablas día a día, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Bendito Dios, te pido que este mensaje, Señor, lo podamos ver en muchas personas, Padre Santo, y que quede atesorada en nuestro corazón, Señor. Gracias te doy porque sabemos, Señor, que no estamos en crisis, estamos en Cristo Jesús y que tú eres el único, Padre Santo, quien nos das las fuerzas, quien nos das la capacidad para seguir adelante, Señor, y poder alcanzar ese objetivo que es verte por la eternidad, Señor. Gracias te damos, quedamos en ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Así que, mis hermanos, para adelante.